Buenas noches, mi nombre es Brian Alberto Osorio Mijangos, soy alumno de la Universidad CNSI. La materia del día de hoy es estática. Eh, Mi matrícula es al 102200. El maestro que tenemos el día de hoy de esta materia es Mauricio Torres Torres. Me encuentro en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la fecha del día de hoy es 23 de julio del 2024. A continuación daremos inicio a nuestro proyecto integrador, en el cual plasmaremos algunos conceptos que daremos a continuación, pues exponerlos, ¿verdad? Como podemos ver, aquí tenemos nuestros temas en el cual vamos a plasmar el día de hoy. En primer punto tenemos cómo explicas el teorema de ejes paralelos en una situación de la vida real. Como número 2 tenemos cuál es el producto de la inercia. Mencionamos un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Tercer punto es cómo explicas la fricción dada en las vías del ferrocarril y sus consecuencias de no ser consideradas. El número 4, por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos y qué previene. Por último, agregué este punto, aunque no lo vamos a ver aquí dentro de la presentación, pero lo vamos a ver a continuación en Word, que es un cuadro hipnótico. Como tal, vamos a explicar este punto, el teorema de ejes paralelos. A continuación daré inicio de pues qué significan los ejes paralelos para poder situarlo en la vida real. El teorema establece una relación entre la inercia de un objeto que gira alrededor de su centro, pues para ello pues tenemos, no sé, este control, ¿verdad? Y hablamos que la relación de la inercia que gira alrededor de este objeto y su centro pues de su centro de gravedad, ¿verdad? Y un eje paralelo a este centro. La mecánica estructural, que es la rama del cálculo o diseño de la parte estructural de, pues, digamos, puentes, edificios, presas, túneles, cuyo propósito tiene, pues, establecer una estructura más firme, más funcional, más resistente. Entonces, eso es lo que es la mecánica estructural, ¿verdad? Y pues influye en el teorema de ejes paralelos en una línea y radio de giro de un área, los cuales se utilizan para calcular el momento, son necesarios para calcular el momento de inercia, ya que la inercia es la parte que resiste que muestra un objeto físico a un cambio de estado de movimiento. El teorema de ejes paralelos no solamente es utilizado para los objetos planos, sino también para poder construir momentos de inercia sobre objetos, digamos, tridimensionales, y se determina el momento de inercia para que se pueda rotar o girar alrededor de un objeto, como ya lo habíamos plasmado en el cuadrito de arriba, en el texto de arriba. Y este teorema tiene la facilidad de poder calcular cuando se necesita hacer pues girar un cuerpo, ¿no?, sobre ejes, y estos no pueden coincidir. La resistencia de un objeto al cambio de velocidad o dirección de rotación en términos de su inercia se mide mediante el eje paralelo. Entonces, para esto es el funcionamiento del eje paralelo. Aquí puse yo un pequeño, digamos, un pequeño ejemplo, ¿no? Pues para saber más aún qué significa el eje paralelo. Como podemos ver aquí, tenemos esta imagen que tiene como un área, pues digamos, de color, una manchita de color azul turquesa, en el cual pues aquí tenemos nuestro eje paralelo, ¿no?, el cual va a girar. Para poder calcularlo, aquí tenemos lo que es su ecuación y algunos momentos de inercia. Estos son unos ejemplos que yo quise añadir para pues entenderlo un poco mejor. ¿Y cómo lo podemos aplicar en la vida real? Bueno, pues yo tengo esta explicación sobre una puerta de movimientos laterales. Hablamos, pues, digamos, un portón de la cochera, ¿no? Pues el portón se abre de esta manera, ¿no? No hablamos de las puertas cotidianas que tenemos en nuestra habitación o para abrir nuestra casa. Hablo de las, digamos, sí, un portón, el cual pues sus movimientos son laterales, ya que no gira por un eje, sino atraviesa su centroide, sino por un eje lateral, ¿verdad? Perdón. Este no gira por pues no, sino atraviesa su centroide, sino por un eje lateral donde se encuentran los rieles. Hablamos de los rieles ya que sin esa fuerza aplicada o ese
cambio de movimiento, pues la puerta no podría abrirse si no tuviera esos rieles. Entonces todo eso es aplicable en el momento de inercia, y creo yo que este es un ejemplo muy pues muy cotidiano, ¿verdad? En la vida real, que podemos ver a simple vista. A lo mejor lo hemos sabido, vivido, pero realmente no sabemos qué es. Y pues el eje, estos ejes paralelos nos ayudan a entender al respecto. Como número 2, o la pregunta número 2, perdón, es ¿cuál es el producto de la inercia? Y pues vamos a mencionar un ejemplo cotidiano. Yo mencioné dos, va a ser muy brevemente. La resistencia es la que se opone a los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud, ya sea para alterar su velocidad, su rumbo o para detenerse. También aplica para las modificaciones de su estado físico, como lo vimos en los ejes paralelos. De hecho, aquí influye, es parte del producto de la inercia. El movimiento de inercia o segundo momento de área es una propiedad geométrica, como ya vimos allá en la primera, pues en la diapositiva de los ejes paralelos, de la sección transversal. Representa un corte de dimensiones en un cuerpo de 3. Eso quiere decir sección transversal. En los elementos estructurales está relacionado con las tensiones y deformaciones por flexión de los elementos estructurales, con las propiedades material determinado para la resistencia de un elemento estructural bajo la flexión. ¿Qué es la flexión? Pues es el momento que se obtiene cuando se aplica un cuerpo de pares de fuerzas perpendiculares a su eje longitudinal, provocando el giro de las secciones transversales. Un ejemplo de ello pues sería el frenar los trenes, ¿no? Que ocurre cuando pues, buscan detenerse en la estación, que demoran un poco en hacerlo. Pues la inercia que traen es tan alta que requiere un mayor espacio de esfuerzo de frenado. Pues eso lo podemos ver, ya que si no se aplica el frenado antes de, pues lo que va a hacer es que una provoque un accidente, o pues se salga de control el tren, o de plano pues si estás esperando el tren, pues obviamente vas a tener que perder el tren, ¿no? Pues pueden ocasionar muchas cosas. O bien el pedaleo de una bicicleta, ¿no? Que podemos dejar de pedalear, podemos ir en la bici, podemos dejar de pedalear, pero esta sigue en función porque por la fuerza que tú aplicaste. Entonces la misma inercia nos hace avanzar, y creo que es algo que pues desde niños todos crecimos con una bicicleta, creo yo, ¿verdad? Y pues esto lo pudimos ver, simplemente no sabíamos qué era ese movimiento, esa fuerza que aplicábamos, y pues es la inercia. En el punto número 3 tenemos el cómo explico o cómo explicas la fricción dada en las vías del ferrocarril y sus consecuencias de no ser consideradas. Bueno, pues la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento ocurre cuando dos superficies se deslizan. Es una fuerza entre dos superficies que piden que éstas se resbalen una sobre la otra, o bien la fricción representa la resistencia que impide el deslizamiento o movimientos en los cuerpos al estar en contacto. Por ejemplo, tenemos este peine, ¿no? Y mi celular. Al hacer esto ejerzo yo pues una fricción, ¿verdad? Porque yo soy quien aplico la fuerza para que éstas resbalen o realmente se detengan. Entonces esto actúa tangencialmente a la superficie que se establece en el contacto, y tiene un sentido opuesto al movimiento, ya que afecta tanto a los objetos en reposo como en movimiento. En este caso, pues yo tengo aquí algo que está en reposo, pero puedo hacer que deslice uno sobre el otro, o sea, tengan contacto, ¿verdad? Y cómo explico yo la fricción dada en las vías del ferrocarril. Bueno, la fricción se produce en el movimiento de las llantas del ferrocarril. Imagínense que este es pues, el ferrocarril, y estas pues digamos los rieles. Entonces el ferrocarril lo que va a hacer es esto, moverse, y esto hace que pues digamos el ferrocarril experimente esta fricción o este movimiento, ya sea cuando está en movimiento, que está dando, sea continuo, o sea vaya a una velocidad bien, o vaya muy acelerado, que es cuando ya va en su trayectoria pues muy rápido, ¿verdad? Y las consecuencias de no ser considerar la fricción recaen en no tener los materiales adecuados que soporten el peso del ferrocarril, porque imagínense que pues, las vías del tren no estén bien hechas y que el peso sea mayor, pues lo que va a hacer es ocasionar un accidente, ¿verdad?
y pues es la resistencia en los rieles sobre el cual se desliza el ferrocarril. Entonces la fricción prácticamente recae en los rieles del ferrocarril. Entonces creo yo que eso es una parte muy importante de saberlo, ya que la fricción está en muchas, digamos, en muchas partes que pues realmente no sabemos, o lo sabemos pero realmente no sabemos de dónde viene o de dónde proviene. Por último tenemos esta diapositiva que es la última de nuestra presentación para pues dar conclusa este proyecto integrador. ¿Por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos? Bueno, pues los mecanismos que funcionan a base de fricción se estudian en estática, debido a que se realizan distintas funciones y a veces funcionan como un apoyo o como un bloqueo al movimiento. En otras ocasiones los mecanismos ayudan a que continúe el movimiento, como lo vimos en el caso del tren, o un objeto empezará a resbalar solo cuando la fuerza aplicada sobrepase la fuerza máxima. En este caso es como si nosotros ponemos una caja en un, pues digamos así, pues si yo no le pongo un soporte, lo que va a hacer es que se va a deslizar, ¿verdad? A eso se refiere en la construcción de diversos mecanismos, y pues que gracias a la fricción podemos obtener resultados más precisos en diversos mecanismos. Un ejemplo, no obstante, podríamos tomar un edificio. Bueno, yo al menos voy a tomar esta parte de un edificio. Hay otros muchos conceptos. De hecho, en nuestro cuadro sinóptico puse algunos otros, ¿verdad? Para que esto sea un poco más complementario. Y voy a retomar el edificio, en el que podemos ver que al construir necesita un proceso y pues ese proceso es de la inercia, así como de la ingeniería, ¿verdad? Como lo vimos en la mecánica estructural, para poder llevarse a cabo, buscando estructuras que sean seguras, como lo vimos, resistentes y que sean funcionales. Sin la fricción, pues no se podría apoyarse o establecerse firme esta estructura, ¿verdad? Digamos que aquí es el piso y queremos hacer nuestro edificio. Pues lo que va a hacer es que si nosotros no tenemos estructurado bien o los materiales, lo que va a hacer es que ya sea que colapse o pues tenga fallas. Entonces en este caso yo voy a tomar un ejemplo digamos que tenemos nuestro edificio, ¿no? Dentro de nuestro edificio tenemos un elevador, ¿sí? Y pues ya sea que, pues como lo vuelvo a retomar, ya sea que resbale del piso por no estar firme, y pues voy a retomar el elevador, ¿no? Si los soportes no son los mejores o adecuados, o no se diseñaron de la mejor manera, lo que va a pasar es que colapsará, ¿verdad? Al momento, no sé, de usar el edificio. Imagínense, lo están inaugurando, tú vas de ejemplo, de prueba, te subes al elevador en el edificio, y pues estos no se diseñaron bien, no se plasmaron, no se hizo el cálculo bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a colapsar, ¿verdad? Entonces se va a derrumbar, o va a haber pérdidas monetarias, inclusive pues a lo mejor la muerte de la persona o de quien se tomó, ¿verdad? Para inaugurar este edificio. Y pues eso es lo que puede prevenir, digamos, la fricción dentro de los mecanismos, ya que sin ellos pues realmente no funcionarían, no tendríamos el uso adecuado de ellos. Esto es todo de mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.